La semana pasada estuvimos hablando de la liberación a las casas de prisión. Ahora vamos a ver la parte 2, Lucas 22, 33. Porque hay casas. Mire, primero yo le voy a dar este eslogan: el tener casa no es lo mismo a que tengas hogar. Una casa puedes tener muchas, pero no tienes hogar. El hogar es que cuando tú entras sientes el calorcito de que quieres estar ahí. Pero una casa o un hogar se puede ser aprisionado por ciertas cosas, encadenado. Como miren esa casa que está ahí con un gran candado y una gran cadena. Y el diablo puede trabajar duro en casas y meterlas en prisión. Y Pedro le dijo: oh, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hasta hoy, hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Entonces yo le pregunto, ¿qué dijo Pedro por su boca ahí? Que hasta la cárcel estaba dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Ahora yo le pregunto, ¿Pedro estuvo en la cárcel antes o después de Jesús? Como no lo hizo antes, lo pusieron a vivir la palabra después. Amén. Pero la Biblia nos habla de cárceles y el Señor vino a liberar a los presos de la cárcel. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces está registrado en la Biblia que Jesús visitó las cárceles? ¿Alguien ha leído un episodio donde Jesús fue a la cárcel? Pero no, el Señor lo mandó. ¿No vino Jesús a dar libertad a los presos? ¿Y por qué no visitó ni una cárcel? Buena pregunta, ¿verdad? Porque eran a los presos espirituales. Cuando tú no vienes al culto y no sentiste la presencia de Dios, alguna cadena impidió que la presencia de Dios entrara a tu corazón. Cuando viniste al culto y no oíste la instrucción de la palabra, es porque había un tapón, una cadena, un candado. Y dijiste en tu corazón: esa palabra es para aquel que no vino. Pero Dios no se equivoca. Cuando Dios envía su palabra, es para el que vino. Amén, hermano. Por eso yo preparo un mensaje no pensando en ninguno de ustedes. Porque si yo le pongo dedicatoria al mensaje y si usted no se le da la gana venir, porque la gente dice: ¡ay, el pastor está tirando puyas! No, en la palabra hay ángulos. Tal vez no todo el mensaje es para ti, pero algo en su gran misericordia el Señor te habla. Amén. Entonces si yo me pongo: hoy voy a preparar este mensaje para aquel, y si no llega, o usted me avisó en la mañana que iba a venir, entonces ¿cómo yo garantizo que el mensaje que yo voy a predicar es para usted y con dedicatoria? Entonces le quito al Espíritu Santo su función. Y hay una función que la hace el Espíritu Santo. Amén. Hermano, viendo lo que el Señor quiere hacer, las casas que son aprisionadas es porque a veces hay pecado en la boca y aprisiona. Usted sabe que también se peca con los ojos, pero también con la boca, con el pensamiento. ¿Con qué más se peca? Ayúdeme esta mañana.
con lo que miramos, con lo que hablamos, con el pensamiento, con lo que oímos, con lo que deseamos. Hermano, hay muchas, pero mire, este salmo es precioso. Dice el Salmo 59:12: por el pecado de su boca y la palabra de sus labios sean presos en su orgullo. El orgullo es como el mal aliento, que el último que se da cuenta que tiene mal aliento es el que lo tiene. Pero ¿cuántos han tenido el privilegio de estar con alguien que le habla de cerca y le huele mal? ¿Qué quiere usted? ¿Acercarse más o alejarse de ahí? Porque, hermano, el pecado de su boca y la palabra de sus labios, porque no todo lo que sale de nuestros labios es vida. Muchas veces lo que sale es suciedad. Mire, con los varones dimos un estudio este miércoles, que lo teníamos ahí guardado desde hace 2 años y medio. El hermano apóstol lo había compartido en Jarabacoa en un estudio de pastores. Los cristianos con naturaleza de mosca o abeja. Hermano, y me gustó una aportación que hoy no vino el hermano, el esposo, hermana Reina. Mire, dio una aportación fuertísima. ¿Hasta dónde la naturaleza? Porque las moscas se paran ¿en qué? En todo lo podrido, en todo lo sucio, en todo lo y contamina. Pero las abejas buscan las flores, los olores, los ambientes agradables y esparcen el polen para que se siga reproduciendo. Las moscas donde se paran acaban con lo que. Ahora yo le pregunto esta mañana, ¿conoce usted cristianos mosca? Que donde se paran lo dañan todo, que cuando abren la boca no llevan vida sino que llevan muerte, que les gusta hablar mal de los demás. Pero ese no es el problema. El problema es cuando hay receptores. Dime, ¿y qué pasó? ¿Con cuándo? ¿Y con quién? ¡Qué bárbaro! Pero ese es otro tema que lo vamos a dejar para después, porque hay una parte 2. Hermano, mire, de verdad, ¿cuántos quisieran tener el espíritu de mosca? Ay, ¿y cuántos quisieran tener, hermano, una actitud de abeja, que todo lo que hace es dulce? Aleluya. Bueno, sigamos, porque el diablo aprisiona para que seamos moscas. Y él es el príncipe de las moscas. Cuando a usted le llegue alguien a decirle algo descompuesto de alguien o de esta congregación, dígale: te reprendo, espíritu de Belcebú. Amén. Casas en las cuales hay orgullo, porque está hablando ese salmo, hermano, de algo impresionante. Dice: por el pecado de su boca y la palabra de sus labios sean presos en su orgullo, y por las maldiciones y mentiras que profieren. Entonces no es solo, hermano, el orgullo, sino que maldicen. ¿Y qué es una maldición? No es decirle maldito a alguien, es hablar mal de alguien. Y Dios no nos ha mandado a hablar mal de ninguno. Eso le corresponde al diablo. A mí no me mandaron, yo no morí por usted para ir a hablar mal de usted. Yo no di mi sangre, la dio Jesús. Y si Jesús dio su sangre, Él lo va a redimir, aunque usted haya sido un Hitler. Amén, hermano. Por eso, mire, no solo maldiciones, sino también mentiras.
Y una mentira, ¿quién es el padre de mentira? Hay gente que se cree hasta sus propias mentiras y hace un edificio de mentiras. Pero el problema es que por muy alto que sea el edificio de mentiras, cuando llega la verdad, y la verdad es Cristo, se le cae todo. Aleluya. Por eso en las casas de prisión, en una casa de prisión puede haber, cuando dentro de una casa se mueve la murmuración y se empieza a hablar mal de alguien dentro de la casa, caen en la trampa de orgullo, porque se creen que son superiores a todo mundo, impecables, que nunca pecan, y empiezan a maldecir y a mentir y a producir mentiras, y el único padre de mentira es el diablo. Amén. Entonces, hermano, yo tengo que examinar. No examine, por favor, la casa de nadie, examine la suya. Si está aprisionada con este espíritu de orgullo, casas en las cuales hay orgullo, maldicencias, se abre la puerta y se cae en prisiones con dichos de nuestra boca, porque todo lo que decimos o lleva vida o lleva muerte. Y una casa cae en maldición cuando se empiezan a hablar tanta cosa que no lleva vida de parte de Dios. Entonces también hay casas aprisionadas, hermanos, por votos no cumplidos. Mire, yo encontraba esto porque ayer que estaba estudiando la palabra, hermano, encontraba esto en Eclesiastés 5:4. Dice: cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. ¿Cuánta gente cuando vino al altar hizo votos? Yo voy, te prometo, Señor, cuidarla, amarla, respetarla. ¿Qué más? ¿Qué más se promete en el altar? ¿Ah? Serle fiel, amarle en las buenas y en las malas. Señor, todos los votos se hacen en el altar. Y a la vuelta de la esquina, cuando mira que está despeinada, se acabaron los votos. Si la línea la perdió hace tiempo, también se acabaron los votos. Amén. Hermano, pero no solo eso. Mire, hoy que vamos a trabajar los matrimonios, porque un matrimonio o puede funcionar para bien, puede funcionar para mal. Amén. Y es de dos, no es de uno, porque la Biblia dice: y serán una sola carne. Entonces, el problema es que los votos que hiciste de cuidarla, respetarla, amarla, no, si no lo estás cumpliendo, no tardes en cumplirla. Porque si le dijiste: Señor, si me das esposa, yo la voy a cuidar, la voy a amar, la voy a respetar, Señor. Y viene el Señor, saca una de las joyas que tiene ahí arriba y te la manda. Y cuando ya tienes el chivo amarrado, entonces te das cuenta que el voto que hiciste ya lo puedes romper. Mire, yo le voy a decir algo. Un matrimonio como contrato, usted lo rompe mañana si quiere. Eso es un contrato, los abogados se encargan de romperlo. Pero un voto ante Dios no se rompe. Porque un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Por eso es necesario. ¿Qué vas a hacer con tu mujer? ¿Vas a entrar al arca? Porque si no, le hubiera dicho: mira, Noé, tú eres perfecto en tus generaciones, entra tú solito al arca.
Y Dios dijo, no. ¿Cómo se llamaba la esposa de Noé? Noelia. Buena, esa estuvo buena. No dice cuál era su nombre, pero Dios tuvo cuidado que aunque no tuviera nombre, ya que ustedes la bautizaron con Noelia, Dios los metió juntos al arca. Pero el diablo lo que quiere es que tú no estés junto a lo que Dios te dio. Amén. Por eso, mire, es mejor que no hagas votos a que los hagas y no los cumplas. ¿Cuánta gente le ha prometido a Dios? Señor, si tú me bendices, yo te voy a dar, Señor, de la bendición que tú me des. Dios los bendice. Señor, si me sobra después del viaje que me voy a dar, te voy a dar a ti un chingo. Amén. Porque somos así. Hermano, Dios es fiel para darnos todo, pero el diablo nos mete en una prisión de engaño y creemos que todo lo que tenemos es porque somos muy inteligentes. Creemos que todo lo que tenemos es porque nuestras fuerzas. Usted no sabe que yo trabajo de sol a sol y aún en la noche yo trabajo. Por eso tengo lo que tengo. ¿Y qué si al Señor se le ocurre quitarte tu fuerza? Y no cumpliste lo que prometiste. Como yo no sé si usted ha hecho votos. No estoy diciendo botox, votos. Si usted le ha prometido a Dios algo y no lo ha cumplido, es mejor que los cumpla. Porque va a caer en casa de prisión. Dice el 6: no permitas que tu boca te haga pecar. Y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Porque hay gente, ay, pastor, perdóneme, mire, yo lo dije sin querer queriendo, pero ya lo dijo. Porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos. Porque Dios es un Dios de amor, pero también Dios puede destruir. ¿Cómo, pastor? Sí. ¿No le dijo a Jeremías, vete a la casa del alfarero? Y mientras el alfarero estaba haciendo la vasija, echó a perder la vasija. Y cuando vio el panorama, ay, la vasija tan linda que estaba. ¿A cuánto se le ha echado a perder algo que ya está hecho? Y donde usted mira el desastre, hermano. Y Dios dijo, no, hazlo de nuevo. Porque Dios es experto en destruir, pero hacer algo de nuevo. ¿Cómo Dios puede hacer una vasija de nuevo? Mire, es necesario que la aplaste y la deshaga y que la vuelve a amasar y la vuelve a hacer a su antojo. Por eso, hermano, nosotros tenemos que entender ciertas cosas en la Biblia. Mire cómo era el pueblo de Israel. Mas este es un pueblo saqueado y despojado. El pueblo de Israel, todos atrapados en cuevas o escondidos en prisiones, se han convertido en presas sin que nadie los libre, en despojo sin que nadie diga devuélvelos. Hay gente que puede tener una gran casa y esa casa es una cueva. ¿Y cómo has estado? Aquí he metido en mi casa. Pero había actividad. Sí, pero yo decidí quedarme en mi cueva. Cristianos encuevados, aprisionados, la Biblia lo dice. Amén.
Por eso cuando el cuerpo le diga quédate en tu cueva, dile yo no soy zorra. Porque las cuevas son para las zorras. Ay, hermano. Como dijera el hermano de allá de matrimonios, ayúdalo Jesús. Porque lo primero que el diablo hace con un pueblo de Dios es saquearlo, despojarlo. Cuando saquea a un pueblo, le saquea el deseo de venir al culto. Le saquea la fuerza de servir. Y se vuelven cristianos Abba. Yo antes cantaba. Antes danzaba. Antes profetizaba. Antes yo predicaba, enseñaba. Cristianos Abbas que se quedaron en tres cosas: en nada, en nada, en nada. ¿Por qué? Porque se dejaron saquear. Se dejaron, hermano, que lo despojaran. Y los metieron, los escondieron en prisiones. Y una prisión puede ser hasta un negocio. Una prisión puede ser hasta un negocio. Se lo digo por experiencia propia. Y mi esposa que está ahí sentada es testigo. Dios nos permitió abrir un negocio que se volvió en una prisión. Yo la veía a ella explotada, cansada, y no decía me rindo. Y Dios tenía un propósito con nosotros que no era ese negocio. Hasta que un día mi hija tenía 8 añitos, 8 creo que tenía, y me dijo: papi, quiero decirte algo. Me dijo: quiero que vendas ese negocio. Hay de todo lo que yo quiera ahí, pero los quiero a ustedes dos de regreso. Y yo me fui con eso. Seguí manejando porque iba atrás, en el sillón de atrás. Y me habló de parte de Dios. Y en la noche le dije: quiero hablar contigo porque esto y esto me lo manifestó Daniela hoy en la mañana. Íbamos a abrir el negocio. Pero cuando Dios habla, hermano. El diablo quería saquear mi hogar, ponerme dinero en cambio de trabajo. Por eso a mí usted me ofrece dinero, es bueno, pero no me va a atrapar con dinero, porque ya Dios me dio el antídoto. Amén. Amén. Yo no vendo el ministerio por dinero. Y que el Señor me libre. Porque ya el Señor me habló. Mire, hermano, fue tan de Dios eso que mi esposa me dijo: vendámoslo. El siguiente día le digo: llamemos al periódico. Pusimos el anuncio en el periódico: vendemos un negocio en tal parte. Una llamada: aquí hay $5,000 por adelantado. Hermano, fue algo extraordinario porque pudimos venderlo. Se vendió y fuimos liberados de esa casa de prisión. Porque aunque un negocio se vea próspero, si se te vuelve en una casa de prisión, te quita lo primordial que es buscar de Dios. No es de Dios. Porque te pone cargas. Ya no aguanto, mucho dinero, pero yo estoy explotado. ¿Dios te quiere explotado? No. Lo que pasa es que hay cargas que yo me las echo y me meto en prisiones.
escudriña tu vida. Si estás metido en una prisión, no es necesario que vayas a la fortaleza. La fortaleza la tienes en tu casa y la tienes en tu negocio. Ahora, cuando ya digas son las 6 de la tarde y no quiero más porque voy para adorar a mi Señor, el negocio no te ha agarrado. Porque el dinero es para que tú te enseñorees del dinero, no para que el dinero se enseñoree en ti. Porque se vuelve una prisión. Nos salimos de ahí. ¿Cuántos quieren ser libres de prisiones? Ay, hermano, son muchas las que hay en la Biblia. Yo estoy descubriendo un montón. Dice Job 36:5: he aquí, Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Es poderoso en la fuerza del entendimiento. No mantiene vivo al impío, mas da justicia al afligido. Oh, qué lindo. No aparta sus ojos del justo, sino que con los reyes sobre el trono los ha sentado para siempre y son ensalzados. Porque, hermano, cuando hay justicia de Dios en nosotros, Dios va a hacer lo que tenga que hacer, porque Él no despega los ojos de nosotros. Amén. Job estaba metido en una situación bien dura. Y cuando Job habla de esto, dice: aquí Dios es poderoso. Hermano, alguien que pueda decir que Dios es poderoso después que tiene su cuerpo lleno de llagas, sus hijos muertos, su esposa maltratándolo, hermano, sus amigos. Qué amiguitos los que tenía Job, hermano. Porque hay una clase de amigos. Este está así por malo. Eso no nos corresponde a nosotros. ¿Quieres ser parte de los amigos de Job? Yo de esa clase de amigos le digo: mire, manténgase muy lejos de mí, porque no van a entender los procesos de Dios. Y si están aprisionados, dice Job, con cadenas, y son atrapados en las cuerdas de aflicción, entonces les muestra su obra y sus transgresiones, porque ellos se han engrandecido. Ahora, hay prisiones, hermano, porque hemos pecado, hemos transgredido. Pero aparte de haber transgredido, también nos hemos engrandecido. No hay otro como yo. Y queremos ver al que no tiene por debajo. Yo tengo, pero ese no tiene nada. Y el Señor sabe, hermano, si hay prisiones de grandeza en nosotros. Él es experto, que dice que lo alto lo baja y lo bajo lo sube, y lo que está escabroso lo aliviana. Amén, hermano. Por eso Job entendía todo eso. Dice el 10: Él abre sus oídos para la instrucción y ordena que se vuelvan del mal. Si escuchan y les sirven, oiga esto, acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicias. Hermano, porque Dios libera de prisiones, pero la llave es esto: si escuchan y les sirven. Hay gente que escucha, pero no le sirve. Hay gente que le quiere servir, pero tampoco le escucha. ¿Por qué? Porque Él es un Dios instructor, y Él da instrucciones cómo quiere su servicio. Mire, le voy a hablar de algo muy peculiar que usted me lo va a entender. ¿Cuántos tienen muchacha en la casa que le sirve? Amén, no levante la mano. Y muchas veces no, la muchacha hace lo que quiere. Usted le dijo que cocinara de esta forma y a ella se le dio la gana hacerlo al revés. Y cuando usted llega: ¿pero qué hiciste? No, así fue. Usted me dijo que lo hiciera así.
porque es lo que le dicen a uno. Y uno no les ha dicho nada, pero no escuchan. Entonces, y si escuchan y les sirven, pero hay gente que escucha, que no presta sus oídos a la instrucción. Entonces no hace, no sirve. Y el que no sirve, wow. Seguimos con otra casa de prisión. Casas en prisión de lepra. Pastor, pero la lepra por aquí no hay, solo en la India. Levítico 14:34 dice: cuando entréis en la tierra de Canaán, que os doy en posesión, y ponga yo una marca de lepra sobre una casa en la tierra de vuestra posesión, el dueño de la casa irá y le avisará al sacerdote. Algo así como la marca de la lepra ha aparecido en mi casa. Entonces, voy a decir, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Muchas casas, la lepra es tipo de pecado. Y nosotros, dueños de la casa, sabemos cuando hay pecado dentro de la casa. 2 amenes. Nosotros sabemos cuando el pecado está rondeando la casa. Y lo primero que tenemos que hacer es ir, primero marcar la casa e ir al sacerdote. Y es lo que menos hacemos. Ya vienen al sacerdote cuando ya el sacerdote ya no puede hacer nada, por falta de reconocimiento sacerdotal. Entonces las casas se vuelven en prisión de lepra, enferma. Una casa enferma, lo único que hay es discordia. Tú no me escuchas, tú no me obedeces, tú no haces lo que digo. Lo que pasa es que te gastas todo el dinero, no haces lo que tiene que hacer. Y mira todo lo que hay que hacer en la casa. Y entonces empieza la lepra a regarse. Pero eso es en la casa suya. ¿Y en la casa de Dios? Cuando hay un brote de lepra, ¡ay, que el pueblo! Hay un sacerdote de turno. Y si a ti no te gusta algo, ve al sacerdote y muéstrate al sacerdote para que tu casa sea limpia de lepra. Yo sabía que ahí no iban a haber amenes. Porque de la única forma que puede ser cuando el sacerdote ofrezca sacrificio por tu lepra. Lo duro de esto es reconocer que mi casa tiene lepra. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su causa. Ay, hermano, es que esto es serio. Mire, no es que el pastor se tenga que enterar de todo lo íntimo que pasa en tu casa, pero cuando una situación no la puedas manejar, lo primero que tienes que hacer es pedir auxilio, ayuda, que se ore por tu situación. Amén. Hermano, miremos otra. Casas en prisiones de servidumbre. Deuteronomio 5:5 dice: mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y vosotros para declarar la palabra del Señor, porque temíais a causa del fuego y no subisteis al monte. Y él dijo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Qué es la casa de servidumbre? Cuando no tienes servidumbre, si no eres tú, eres el que hace todo.
Tienes dinero para pagar una muchacha, pero la miras que son muy caras las muchachas que ahora trabajan. Entonces quieres pagarle mucho menos del salario mínimo para explotarla. Gracias a Dios eso no pasa, verá, muy constante. Pero si después nosotros empezamos, no voy a la iglesia porque tengo que planchar, tengo que lavar, tengo que ordenar la casa, y con el banco lleno. Entonces te vuelves que tu casa sea una casa de servidumbre. Yo estoy de acuerdo cuando no tienes para pagarla, pero cuando tienes y porque vas a gastar los chelitos no pagas y te tiras ese camión encima. O cuando tienes que arrancar el césped de la casa porque es mucho, porque es lo que te cobra el pobre señor que pasa todo el tiempo a ofrecértelo. Cuando alguien puede hacer el supermercado por ti, ¿tienes que hacerlo tú? Hay muchas cosas que podemos ponerlas, hermano, porque entonces el diablo lo que quiere hacer es que volvamos a ser esclavos de Egipto. Quiere que volvamos a ser esclavos de aquello que nos atrapa y nos aprisiona. Y cuando ya eres un esclavo, vienes a la iglesia, levante la mano, ay, estoy cansado. Usted no sabe, pastor, todo lo que tuve que hacer hoy. Usted no sabe. Yo sí sé. Te explotaste. Y el diablo, ja, 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 ja. Hoy te cansé más de lo normal para que no vayas y alabes a Dios. Pero tan serios, mejor cambio de... Yo creo que me mudé de iglesia. Ten en cuenta que esto sale también por internet. Y muchos lo ven por internet. Pero ¿cuántos por internet no ven? Hermano, la gente en Estados Unidos que nos está viendo ahora tiene 2 turnos. Y dicen, Dios me está bendiciendo con 2 trabajos, día y noche. Pero no se ha dado cuenta que es una trampa del mismo infierno para hacerlo esclavo. Ay, hermano. Bueno, le dejo la última, porque son muchas. Y como va a haber una tercera, casas bajo prisiones de maldiciones. ¿Cuántos quisieran vivir dentro de una casa donde no hay bendiciones, no que maldiciones? Tu papá, le dice la mamá a los hijos, es un haragán. No hace nada, no mueve un plato, es un desorganizado, no trae nada a la casa. Hermano, uno dice, pero yo nunca le he dicho maldito a alguien, pero he hablado mal de alguien. Y una maldición es decir mal de alguien. Y como aquí nadie ha hablado mal de su cónyuge, nadie, ninguno. He aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. ¿Una bendición esa? Eso es para todos los que se quieren morir jóvenes. Y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Lo repite 2 veces. Ay. Sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré,
de mi altar para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Mire qué tremendo ese versículo, hermano. Algunos Dios no los corta, pero están dentro de la casa llorando. No son felices, sino que están llorando. Y su alma sufriendo. Y un alma que sufre se queja ¿de qué, hermano? De todo. ¿Ha visto un alma en penas? Mire, no quiera usted vivir con alguien que habla maldiciones todo el día. Se queja de un mosquito que le pasó, se queja del vecino, se queja de la empleada, se queja de la mujer, se queja, hermano, de todo. Un alma sufriendo. Pero todo por estar en una casa, en una prisión de maldición. Ay. ¿Y a cuánto le gustaría que su familia se muera joven? En la flor de la juventud. Ay, que hermano, cubrámonos con la sangre de Cristo. Pero ¿por qué Dios decretó esto? Porque se había perdido el sacerdocio. No había sacerdote en la casa. Y no es lo mismo hombre que sacerdote. Yo aquí soy el padre, yo aquí soy quien mando, yo aquí soy el que produzco. Así es que hacen lo que yo diga, pero no es sacerdote. Yo cuando alguien se va a casar de la jovencita le digo, mira que no solo tenga plata, ni jipetón nuevo ni lentes Ray-Ban. Mira que sea sacerdote. Ay. Ser sacerdote no es cualquier cosa. Si yo le pregunto a las hermanas, ¿quieren un sacerdote en su casa? ¿O quieren un palo? Un palo de bate. Porque el que es un palo de bate golpea con el bate. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere restaurar el sacerdocio. Por eso estamos trabajando con los varones.